Y para mí, repito, es un placer y un honor presentarles en esta ocasión a la María Inés Arévalo Salinas, quien actualmente, y creo que vale la pena mencionarlo, ya cuenta con 75 años de edad. Ella ingresó al Manicomio General de la Castañeda, o sea, fue de las últimas, en los últimos tiempos de la Castañeda, cuando estaba la transición que ya estaban pasando los pacientes, en lo que el doctor Bañuelos nos mencionó del proyecto Castañeda, ¿no? Ella ingresó en marzo de 1967. Ella durante 25 años fue la secretaria de la dirección del hospital. Tiene 30 años como representante sindical de la sección 91 del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Y en esta ocasión nos va a presentar un tema que denominaron Formación Histórica del Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno. Les pido un aplauso para la Inesita. Muy buenos días. No saben el gusto, el gran gusto que me da estar en este recinto con todas y con todos ustedes, que somos hermanos de hospitales psiquiátricos, que prestamos el servicio en la salud mental. Quiero agradecerle infinitamente a un gran amigo, a un gran compañero de lucha por conservar nuestras instituciones, que siempre han sido muy asediadas, pero el compromiso siempre ha estado latente y en algún momento de mi inicio en el quehacer sindical fue mi gran maestro. Gracias, doctor Marco Antonio Sánchez Sánchez. Bueno, pues me voy a permitir darles algunos datos, ya lo decía el doctor. Tengo 54 años en la institución y no lo puedo resumir en unas cuantas hojas. Por ahí en algún momento varias de las compañeras y compañeros me han dicho que por qué no escribimos un libro y lo hemos ido dejando. Tal vez a raíz de todo esto sí quisiera iniciarlo porque pues en algún momento se tiene uno que partir o tenemos que partir y dejar la huella de lo que es el Samuel Ramírez Moreno. A veces no le damos la importancia a la historia, pero yo le digo a mis compañeras y compañeros que si no hay historia no hay presente, que si no conocen al Samuel cómo se inició, pues tampoco vamos a conocer e inclusive el personal nuevo de los cambios que ha sufrido. Entonces sí debería de interesarnos, porque yo le digo a los pocos ingresos que hay, tienes que cuidar la institución para que te dure fácil 40 años, ¿verdad? Y cuidar la institución es cuidar a nuestros usuarios. Ahora también ya tenemos usuarias. Bien, pues en este momento ya pertenecemos a la Comisión Nacional de Adicciones, ¿verdad? Donde nuestro comisionado es el doctor Quijada, honrosamente. Y nosotros en algún momento del inicio de nuestra institución nos llamábamos Hospital Campestre Doctor Samuel Ramírez Moreno. Hoy ya, todavía en nuestro talón de pago aparece Granja, era en aquellos entonces también, pero todavía aparece por allí Hospital Campestre. Y no queremos que desaparezca porque tenemos 25 hectáreas de terreno y eso nos hace ser
un campo envidiable, un campo que ha costado mucho mantenerlo por la gran cantidad de terreno que tenemos desde ahorita que ha llovido. Afortunadamente, pues el cortar el pasto es un trabajo muy arduo. Bien, vamos a dar inicio y quiero, repito, mencionarle las semblanzas históricas del Hospital Bendito, bondadoso, querido y amado Samuel Ramírez Moreno. El hospital psiquiátrico se inauguró un 28 de septiembre de 1967. Yo ingresé en marzo de ese mismo año, pero todavía estuve en el inter de la Operación Castañeda. Hablaba yo de semblanzas y si me permiten, también voy a narrar un poquito de lo que yo viví cuando llegué al manicomio general. Lloré, porque era, y quiero decirle en esos buenos términos, la locura, donde había hombres, mujeres, niñas, niños, y yo decía, pero ¿qué voy a hacer aquí? Para donde uno volteaba, pues ustedes y yo sabemos de qué manera es el comportamiento de los usuarios. Pero había mucha necesidad y me tuve que aguantar. Cuando llegamos al Samuel, recibimos a 500 pacientes. En aquel entonces era un hospital hermoso, maravilloso, 5 pabellones. Pabellón 1, epilépticos. Pabellón número 2, esquizofrénicos. Pabellón número 3, de alguna otra afectación mental. Y ya teníamos adicciones en el pabellón número 4. Pero nos esperaba un gran pabellón, que es el pabellón número 5. O era, ya no existe. Donde teníamos 100 pacientes que cuando a mí me mandaba el director por algún expediente con el médico, con el psiquiatra que trataba a los pacientes de ese pabellón, de detenidos o de confinados, como quisiéramos llamarle, había que pasar por una red en la parte un tanto adentro, pero que separaba de los pacientes, porque había que tener mucho cuidado. Entre ellos se ahogaban, entre ellos se cortaban ciertas partes del cuerpo. Teníamos mucho temor entrar al pabellón número 5. Bien, sin embargo, era algo que teníamos que hacer y que nos fuimos acostumbrando a ver a esos pacientes. Quería comentarlo hasta el final, pero si ustedes me permiten, lo hago de una vez. Hablaba que teníamos 5 pabellones, que fueron los que entregó la Comisión Constructora, Ingeniería Sanitaria de aquellos entonces, de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Pero mandaron a hacer un pabellón número 6, pequeño obviamente, para 2 camas, que nos preguntábamos, ¿y para qué va a ser? Ah, bueno, pues para que estuviera ahí un paciente llamado La Tora, que había estado en Lecumberri y que había matado a 11 personas. Él ejecutaba, él decía, nada más nos lo platicaba como con paredes y mallas, nos platicaba, porque no nos podíamos acercar. El alimento lo introducían a través de una charola que pudiera resbalarse, porque cuidado donde nos acercáramos, pues nos hubiera tomado de la mano y hasta ahí nada más.
Había matado a 11 personas en Lecumberri, entonces pues se hizo ese pabellón especial que le llamamos el pabellón número 6. También estuvo ahí un paciente llamado Carlos, que le disparó a nuestro presidente en ese entonces, al licenciado Gustavo Díaz Ordaz, y no logró darle afortunadamente, independientemente de cómo sean nuestras autoridades, nosotros estamos en la salud mental y no queremos que ocurra ninguna situación lamentable, ¿no? La vida que se nos vaya cuando tenga que irse, pero no por esa situación. Bien, estaban los dos pacientes sumamente agresivos de no podernos acercar. El psiquiatra igual les mandaba el medicamento a través de una cajita y bueno, pues ya ahí se lo tomaba. La Tora, apodada, ¿verdad? Apodado, fallece en el hospital y Carlos lo dan de alta. Bien, la que sigue, por favor. Esta es una vista panorámica de nuestra institución que ya está muy ilegible, pues debido a los años que tienen los planos, ¿verdad? Y que como siempre algunos se rescatan, algunos otros no, pero esa era la idea de nuestro hospital. La que sí. Otra vista, eso fue donde realmente iba a estar el auditorio y algunas otras servicios. Esa es una vista panorámica hermosa, ya cuando el hospital había quedado casi concluido. Bueno, ahí están en plena construcción. Nosotros para ir al pabellón 1, desde el pabellón 1 o a cualquier otro lugar, del 1 al 5, excepto el 6, nos trasladábamos a través de pasillos. Si estaba lloviendo, pues obviamente no nos cubrían en su totalidad, pero podíamos deambular. En aquel entonces, pues con 16, 17 años, no nos costaba trabajo ir de un lugar a otro. También ahí ya va un poco más avanzada la construcción. Aquí quiero mencionarles que fueron 5 años lo que duró la construcción del Samuel Ramírez Moreno, la primera construcción, y un arquitecto de los 5 fue el papá de los hermanos Carrión, que después nos los llevó para que nos cantaran por ahí en el primer aniversario. Aquí nos habla de los costos que tuvo la construcción del Samuel Ramírez Moreno. Increíbles. Hoy podemos construir una barda y resulta con un costo considerable. Pero solo voy a mencionar el costo total del Samuel Ramírez Moreno fueron 48,522,000,20 centavos. Hoy no podríamos hacer una institución de esa envergadura con este costo. ¿Qué sigue, por favor? Pues este es ya el hospital terminado, donde ya podíamos caminar muy bien, ¿verdad? Ahí está nuestro gran auditorio, que creo que no hay otro auditorio igual. Para darle el mantenimiento, hoy no se ha hecho y sabemos que estamos en una economía sumamente crítica, sobre todo creo que los hospitales psiquiátricos y tal vez los otros hospitales también, porque para pintarlo y darle el mantenimiento hay que usar una serie de escaleras, andamios, donde también corre el riesgo quien lo hace. Ya le han dado mantenimiento
en 2 ocasiones, pero ahorita está así, pero se conserva. Se conserva, es una cabeza de silla de montar. Entonces, nuestro auditorio es algo sumamente interesante. El que sigue, por favor. Bueno, pues ahí está el comandante supremo de la nación, el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, donde pues da inicio a lo que es la inauguración del Samuel Ramírez Moreno, la que sí. Y también tenemos aquí a las autoridades que estaban en aquel entonces en nuestra bendita Secretaría de Salud, llamada en aquel entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia. Doctor Rafael Moreno Valle, ¿se acuerdan del accidente que sufrió su nieto allá por Puebla, gobernador de Puebla? Pues él era su abuelo. Doctor Salvador Aceves, doctor Pedro Daniel Martínez y el profesor Caritino Maldonado, oficial mayor. Varios de ellos eran militares e inclusive cuando se inaugura nuestra institución teníamos cerca de 10 militares, empezando por, se les llamaba administradores y ahora son subdirectores administrativos. Pues son algunos datos adicionales que de un principio se fueron modificando, como todas las casas, no debían de estar las camas de urgencia, las tuvieron que ubicar en las unidades, en los pabellones. La que sigue, por favor. Esta es una entrada, esta es la entrada o era la entrada principal a nuestra institución. Para poder llegar al hospital psiquiátrico, quienes no teníamos coche, solamente lo tenía el director, el doctor Gamiochipi Carvajal, que fue el primer director. Por ahí su hijo creo que estuvo en el Fray Bernardino Álvarez, no sabemos si el doctor Gamiochipi aún viva, ¿verdad? Pero él fue el primer director. Después siguió el doctor José Antonio Talayero Uriarte, y el estacionamiento era el único coche que había. Nosotros teníamos que tomar un camión que fuera a Coatepec, Ayotla, y nos bajábamos en la Federal. Y de la Federal teníamos que caminar hasta el hospital. En plena autopista nos podíamos atravesar porque no está separada como ahora. Y además no había una barra perimetral que impidiera entrar o salir a los usuarios. Varios fueron atropellados y ocasionaron accidentes para que también murieron mucha gente. Por tratar de no atropellarlo, bueno, pues entonces también murieron. Posteriormente, pues ya decidieron poner la barra perimetral y esta era nuestra entrada donde teníamos todavía que dar otra vuelta para entrar digamos, al checador, donde pues obviamente ahí hacíamos lo propio. Pues aquí son los pabellones, ¿verdad? El 2 y el 3. Ahí los pacientes tenían a dónde salir, a dónde tener algunas actividades recreativas, en muy buen estado todavía, y era maravilloso nuestro hospital. Les repito que teníamos 500 pacientes, 100 en cada pabellón, y solamente teníamos una enfermera empírica para cuidar a 100 pacientes. ¿Cómo le hacían? No lo sé, pero lo hacían. Qué bueno que el día de hoy tenemos
pues creo que ya auxiliares muy pocas. Nosotros tendremos 6, 7, ¿verdad? Ya todas nuestras enfermeras, enfermeros a nivel licenciatura y además con una especialidad que ya somos sede en la especialidad en salud mental. Orgullosamente Samuel Ramírez Moreno. Y bueno, pues hasta con doctorados. Pero esto implica que no solo crezcamos en los conocimientos, en el perfil académico, ni en una percepción salarial. Que crezcamos para el cuidado de los usuarios, porque ellos son nuestra fuente de trabajo. Cuando ellos se terminen, habría que preocuparnos y tener mucho cuidado, porque en algún momento que la primera vez que nos quisieron quitar a nuestra institución, porque es envidiable en el sentido de el gran, repito, las 25 hectáreas que tenemos de terreno. Nos han sucedido cosas muy delicadas. En algún momento casi se nos muere un trabajador porque entran los delincuentes por la parte de atrás. No hay la vigilancia suficiente como para poder estar cuando menos 5 o 6 cuidando esa parte de la barra. Es imposible. Entonces, ellos saben cuando nos están pagando los vales, cuando recibimos alguna cantidad adicional a nuestra quincena. Y se han metido a robarnos, se han querido llevar al cajero, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Bien. La que sigue, por favor. Ahí está ya nuestro auditorio, vista del lado norte. Esas jacarandas ahora son enormes. En el tiempo de su floreo son hermosas, adornan mucho nuestra institución. Esa parte todavía es la anterior. Sin embargo, le pusimos al auditorio el auditorio original, porque ahí fueron años donde estuvimos llevando a cabo todos los eventos que considerábamos pertinentes. La que sigue. Este es el comedor de usuarios, que hasta la fecha es donde ellos toman sus alimentos. Es decir, la cabeza es una silla de montar. La cabeza y este es el complemento de la silla de montar. Y sí, sigue siendo como comedor de los usuarios. Este es otro, también se corrigió ya después de que los pabellones se fueron deteriorando. Nos dicen cuando hubo ciertas demoliciones que tenemos una falla muy peligrosa que viene de por allá del Popocatépetl y eso debilitó en primera instancia el pabellón número 3, que tuvo que ser desalojado y así siguió el pabellón número 4 y hasta que quedó solamente el 1 con ciertas mejoras y el 5, bueno, pues ahorita les comento. Toda esa parte era servicios generales. ¿Dónde estaba la peluquería? ¿Dónde estaban los baños de las y los trabajadores? ¿Verdad? ¿Dónde estaba la lavandería? Esa parte ahí comprendía, y el almacén de activo y de consumo fijo. ¿La que sigue? Ah, el día que fue inaugurada nuestra bendita institución. En el momento en que llega el primer comandante de la nación, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, bajando del helicóptero para inaugurar nuestra institución.
Fue muy emotivo el que el presidente le haya interesado inaugurar el Samuel Ramírez Moreno. Y ahí está develando la placa que después la quisimos conservar. Hubo un intento de bajarla con todo el personal de mantenimiento, con algún personal también que fue contratado y se nos rompió. Era sumamente pesada, mármol, pero mármol de aquellos entonces. Queríamos ponerla en un lugar muy propio, pero no lo logramos. Bien, aquí sí. Perdón, le regresas. La persona que está al lado del presidente, la esposa de nuestro admirable, respetable y sabio doctor Samuel Ramírez Moreno. Estuvo en la inauguración de nuestro hospital. Este es el auditorio, ya estamos dentro, estamos en plena inauguración. Por ahí se logra ver en la parte de atrás una persona de bata blanca. Él es el doctor Gamio Chipi Carvajal, el primer director de nuestra institución. Y bueno, pues ahí está nuestro presidente, ahí están las autoridades en aquel entonces, de nuestra Secretaría de Salubridad y Asistencia, con un auditorio con una acústica enorme, amplio, y que todavía lo queremos conservar y cuidar mucho. Algunas grietas se han presentado por ahí, pero pues no ha sido posible la reparación. Pues ahí sigue nuestro presidente, ¿verdad? Visitando algunas de las áreas, ya dentro debe ser algún pabellón. También lo acompañaron gente del manicomio general y debe de ser ese lugar. También ahí va entrando a otra de las unidades. Le interesó mucho recorrer el hospital y nos comentaba que se iba muy contento, pero muy cansado, porque pues fue un recorrido casi en su totalidad. Ah, pues ahí. Cuando yo llego al manicomio general y les dije que lloré, porque me dijo el general Armando Vieites Espinosa que tenía que acompañarlo para que nos entregaran los expedientes de los 500 pacientes. Y tuvimos que entrar a uno de los calabozos donde se encontraban los usuarios. La tierra me llegaba a las rodillas. Los pacientes desnudos. Los iban vistiendo. Ustedes saben que a veces el paciente se quita la ropa, se micciona. Y yo dije, pero, ¿qué es esto? Y ahí es cuando ya van llegando al hospital, que por cierto fallecieron varios de ellos. El cambio les causó, pues, yo creo que algo distinto a lo que estaban acostumbrados a vivir ya en una situación sumamente deplorable, y llegar a un hospital donde lo estábamos estrenando, pues algo sucedió, pero se murieron varios de los usuarios. Y la parte de abajo, la persona que tiene, o soy yo,
la que tiene un suéter negro. Esas eran las oficinas. Por ahí está ya el doctor Gamio Chipi, esa era la dirección, con otro médico, y ahí entrábamos a las oficinas y al fondo estaba el aula, un aula también sumamente maravillosa, que ya fue demolida. Aquí está ya en función un trabajador social, Fernando Campero, entrevistando a una de las mamás de uno de los pacientes. Está una de nuestras compañeras que no duraron mucho en el hospital manejando el autoclave, Prisca Mendoza Puga. Pues estas son las áreas donde llegaron los pacientes. Muy amplias, de muy buen estado, pues nuevas. Todo estaba muy bien. Y ahí existía en el ala A 50 camas y en el ala B otras 50 camas. Les repito, con una enfermera empírica, a mucha honra, porque llevaban toda la experiencia, toda la disposición. Sí, sí gritaban, ¿verdad? Porque era imposible poder atender a 100 pacientes. Algunos de ellos colaboraban. Bien. La parte interior del pabellón número 5, ahí ustedes ven la barra perimetral, la malla que les digo por donde teníamos que deambular, ¿verdad? Para que no nos jalaran por ahí la mano y no la cortaran. Pabellón de confinados se le llamaba en aquel entonces. Ahí está terapia ocupacional, el profesor Irán García Garza, que después estuvo ya en nuestro sindicato cuando estábamos acá en Río de la Loza. Sí, gracias. Teníamos canchas de vóley, de básquet, frontón, de fútbol, ¿verdad? Y ahí era donde los pacientes salían al- a, a sus actividades recreativas. Les decía yo que cuando fue inaugurada nuestra institución se llamó Hospital Granja, Hospital Campestre. Había cerdos, vacas, caballos, gallinas. ¿Y para qué servían? Pues para la dieta de los usuarios y de nosotros también. No los comíamos. Había dos trabajadores del manicomio que se llamaban igual, eran hermanos, Guadalupe Chávez Troncoso. Y ellos se encargaban de la hortaliza que estaba por ahí a un ladito de la granja. Entonces, pues llevaban en carretilla la col, todas las verduras. Y pues que en el víveres no hay traído alimentos, pues entonces a matar unos borreguitos y unos cerdos. Bien, eso fue una historia porque el huevo, pues obviamente ahí estaban las gallinas y la carne, pues teníamos de dónde. Bien. Esta es la parte posterior de la granja. Ahí era donde salían a pastar y a salir de donde estaban guardados por la noche, porque no los robaban. Esta es la residencia de los médicos residentes, del director y del subdirector. Ellos tenían que vivir en el Samuel Ramírez Moreno. Algunos sí, algunos no.
pero ahí la parte de esta entrada era donde dormían o descansaban los residentes. En aquel entonces fue el primer residente, el doctor Trujillo, el doctor Falcón, y bueno, después fuimos terminando con los residentes y no sé si ya lo comentó mi director y el doctor Quijada, que a mediados del próximo año llegan residentes. Qué bueno, lo necesitamos, ¿verdad? Hay mucha consulta. Estamos en una ubicación donde hay mucha adicción, que es todo el valle. Cuando llegamos eran tolvaneras, lagunas, pero hoy está totalmente poblado, desafortunadamente con mucha adicción. Y bueno, pasamos a la parte, no los he cansado, ya casi terminó, doctor. Pasamos a la parte sumamente importante. Fíjense, esta es el Manicomio General de la Ciudad de México, inaugurado el 5 de noviembre de 1910, 15 días antes del inicio de la Revolución Mexicana. Manicomio General de la Ciudad de México, La Castañeda, 1910, y se termina en 1968. Fíjense cómo a mí me hubiera gustado esos tiempos porque cómo se vestían las mujeres con su sombrero, con su vestido largo, y ahí estaban, pues quisiéramos suponer que tal vez en algún evento o tal vez en la inauguración. La que sí. Pues esta ya es la parte de la devolución del manicomio general. Cuando regresamos ya por algunos expedientes que todavía se conservaban, ya lo encontramos así. A mí me dio mucha tristeza porque el manicomio general cuando llegábamos tenían unos jarrones de barro en las oficinas llenos de flores silvestres como son los girasoles, los alcatraces, pero ya esto estaba en demolición. Que ahora es donde está la colonia Molino de las Rosas. ¿eh? Molino de Rosas, gracias, doctor. Esas son las unidades, el croquis que tenía el manicomio general, el plano del manicomio general. No era grande. Les repito que cuando uno entraba, alcanzaba a ver casi en su totalidad el manicomio general. El Manicomio General de la Ciudad de México, inaugurado el 5 de noviembre de 1910, fue diseñado con la siguiente distribución. Se diseñó pabellones para epilépticas y epilépticos, tranquilas y tranquilos, imbéciles, así se les llamaba en aquel entonces. Por eso todavía cuando escuchamos por ahí alguna palabra agresiva, eres un imbécil, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo sí se les nombraba así a algunos pacientes. Alcohólicas y alcohólicos distinguidos, baños para mujeres y hombres, talleres, mujeres y hombres, enfermería y electroterapia. Era todo lo que había en el manicomio general. Esta es una foto de residentes. Por ahí está el doctor Samuel Ramírez Moreno.
En 1929, el doctor Samuel Ramírez y la doctora Matilde Rodríguez Cabo estructuraron cursos para enfermeras en psiquiatría. A su vez, la doctora Rodríguez Cabo crea la unidad especializada en la atención a infantes dentro del manicomio general. La doctora Rodríguez Cabo fue la primera psiquiatra mujer, a menos en la República Mexicana. Ella es, ahorita la vamos a pasar, pero desde aquí vean cómo la enfermera se fue superando. Sin embargo, en aquel entonces, una enfermera general titulada no quería ir al Samuel Ramírez Moreno. Lo veían de manera despectiva. Y hoy añoran estar, aunque sea con una plaza, de auxiliar de enfermería. Aquí está nuestro gran hombre que le dio origen al nombre de nuestro bendito hospital, el doctor Samuel Ramírez Moreno. El doctor Samuel Ramírez Moreno, en 1898-1951, perdón, repito nuevamente. El doctor Samuel Ramírez Moreno en 1898 y 1951 nace en la Ciudad de México. Inició sus estudios en la Facultad de Medicina en el año de 1918, titulándose en el año de 1924. Fundó, siendo estudiante, el pabellón de neurosífilis del Manicomio General. Prestó sus servicios en la Escuela Nacional de Medicina en 1926 como jefe de clínica y desde 1928 como académico de neuropsiquiatría. Fungió como director del Manicomio General durante los años de 1928 a 1933. En julio de 1944, el doctor Samuel Ramírez Moreno era secretario general de la UNAM y, de acuerdo con lo previsto en el estatuto, fue profesor y rector interino de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un gran hombre. El doctor Samuel Ramírez Moreno falleció a los 53 años de edad. Sin embargo, nos dejó mucha historia. Aquí está la doctora. Ella es la doctora Matilde Rodríguez Cabo y un grupo de enfermeras especialistas en la atención a infantes en el año de 1934. Aquí está el doctor Samuel Ramírez Moreno, si lo señalan, por favor. Y el otro doctor, no sé quién sea, cercano a un paciente con, dicen los psiquiatras, los neurólogos, de pacientes con sífilis. Y estos así son como nacen sus hijos, ¿no? Ahí está el doctor Samuel Ramírez Moreno, el de lentes en la parte de atrás, en el manicomio general. Pues ahí ya van los pacientes caminando, unos al Samuel y otros. Esta parte no me tocó a mí. Tal vez haya sido alguno de los otros hospitales. Bueno, y ya voy a terminar. En aquel entonces, la Operación Castañeda fueron construidos estos hospitales. Tal vez pueda faltar por ahí alguno, pero creo que está la mayoría. El Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro.
En el año de 1966, ubicado en Tlalpan, capacidad para 200 niños. El Hospital Campestre Rafael Serrano, para pacientes de ambos sexos, de larga recuperación en 1966, ubicado en el Batán, Puebla, para 500 pacientes. Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez para pacientes de corta recuperación en 1967, en Tlalpan, Distrito Federal, 600 pacientes. Hospital Campestre, bendito doctor Samuel Ramírez Moreno, para pacientes varones de larga recuperación, lo que le decíamos crónicos. Nosotros todavía tenemos 80 pacientes crónicos. Los demás ya son de corta estancia. 1967, Tláhuac, 500 pacientes. Hospital Campestre Adolfo M. Nieto, allá en Tepexpan, para pacientes mujeres de larga recuperación. En 1967 en Acolman, Tepexpan o Acolman, está muy cerquita de allí. 500 pacientes. Hospital Albergue Fernando Carranza, que están los dos casi juntos, solo los divide la carretera que va, creo que a Pachuca. En 1967, San Miguel Eyecalco, Hidalgo, 500 pacientes. Estos son los hospitales que albergamos, que recibimos a los, se dice que 3,500 que había en el manicomio general. Bien. Esta es una fachada preciosa. Y era la fachada de servicios generales, que la compró una persona obviamente con capacidad económica y está en Ameca, Meca. Algunas de las escalinatas todavía lograron, de las que teníamos que subir para llegar al manicomio general. Está precioso ahí. Cuando tengan la oportunidad, dense el tiempo de conocerla. Y nuevamente, pues este es nuestro emblema, el Auditorio Nacional, original, pero también nacional. En el 2008 invitamos al doctor Miguel Ángel Córdoba Villalobos, secretario de Salud, que nos visitara, porque se nos estaba cayendo nuestra institución. Nos reunimos la base trabajadora, su servidora, y le suplicamos, dio un recorrido a la instalación y vio que realmente era un peligro, tanto para los usuarios como para la base trabajadora. Y creo que de ahí dio inicio a la remodelación y ampliación de unas instalaciones nuevas. Cumpliendo con el Plan Nacional de Desarrollo del 2012 al 2018, en materia de atención de la salud mental, el jueves 1 de noviembre del 2018, el secretario de Salud, doctor José Narro Robles, inauguró la ampliación y remodelación de las instalaciones del Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno, aumentando la capacidad de hospitalización, atención médica ambulatoria, como las 48 camas para adultos, mujeres, ya tenemos mujeres en el hospital, hombres, además de 10 para adolescentes. Hasta el año del 2023, este hospital atendió a más de 60,000 pacientes en consulta externa y recibió a 12,000 pacientes en hospitalización. Ya voy a terminar. Este es nuestro hospital.
Este es nuestro bendito hospital. Este es el que debemos de cuidar porque es nuestra fuente de trabajo. Y porque además estamos en un lugar confortable. Sí hay lugares que todavía requieren de ser remodeladas, ¿verdad? Pero la mayoría, esta es nuestro hospital. El logo que ven ustedes allí es el de la salud mental. Ahí está nuestro director que me antecedió, a lo mejor la sé y los he fastidiado con mi información, pero al final, pues él es el director y yo soy representante sindical y estamos en el mismo hospital. Pero si ustedes me permiten, humildemente, el Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno existe porque lo ha cuidado, lo ha defendido. Hubo un tiempo que viví en el Samuel y no le permitiremos que nadie trastoque nuestra fuente de trabajo. Esa es mi misión como representante sindical. La autoridad tiene otro concepto, pero el qué hacer, el compromiso que adquirimos cuando pedimos el voto es que nuestra institución no quede en manos de otros sindicatos oportunistas. Tenemos un sindicato de 80 y tantos años, fuerte y poderoso. ¿Y cómo podían faltar? ¿Cómo podía faltar nuestro gran amigo, nuestro máximo líder, Joel Ayala Almeida, que siempre se ha preocupado por todas y todos nosotros, como trabajadores afiliados al Sindicato de Salud? De igual manera, nuestro líder que va por ahí, Marco Antonio García Ayala, que cuando tenemos algún conflicto mayor, y me refiero a los sindicatos independientes, ¿verdad?, que quieren hasta una oficina y casi quisieran el hospital, no lo vamos a dejar. No es mío, pero es mi responsabilidad. Que construyan, que trabajen, que vivan 54 años de servicio para que puedan lograr un espacio. Los quiero mucho, doctor. Nuevamente te doy las gracias. Gracias a todas y ustedes, hermanos. Yo digo que mi familia consanguínea es muy pequeña. Mi hija, 3 nietas, y el susodicho. 2 nietas y un nieto. Y mi familia mayor son todos los que estamos en los 3 grandes hospitales. Los demás también, pero aquí nos tenemos toda la comunicación por estar territorialmente aquí en la Ciudad de México. Que vivan los hospitales psiquiátricos, que viva el Fray Bernardino, que viva el Juan N. Navarro y que viva el Samuel Ramírez Moreno. Perdón por la tardanza y muchas gracias. Muy bien, agradecemos a Inesita su participación. Tenemos una pregunta en línea que quisiéramos nos pudiera responder. Acorde a su experiencia, ¿cómo es su percepción de los hospitales psiquiátricos actualmente? Con una mejor atención, porque el personal se ha ido preocupando de capacitarse y eso hace que le brinden a las y los usuarios una mejor atención en todos los aspectos. El ser mejor atendido, el ser mejor asistido y darle la
la atención de respeto sobre todo de aquellos pacientes que ya no pueden valerse por ellos mismos. Totalmente diferente si hablamos de 1967 al 2024. Claro que sí. Hola, muy buenos días, doctora. ¿Es doctora? Disculpe la pregunta. Cuando habla sobre los pabellones para distinguidos o distinguidas, ¿a qué se refiere? Perdón, pero no soy doctora, ¿eh? Quisiera hacerlo o hubiera querido ser enfermera. No se me dio. Estudié, en aquel entonces se llamaba secretaria, donde nos enseñaban una muy buena ortografía, una escuela de la FETSE. Y ahí estudié secretariado 3 años. Por eso fui secretaria del director, de los directores, porque tuvimos muchos cambios, ¿verdad? Y no, ya no podría contestar esa pregunta como no viví el tiempo donde me hubiera permitido tener ese conocimiento. Yo llego cuando ya está el traslado de pacientes. Solo nos dan en el directorio, vemos cómo les llamaban ahí a las unidades. Pero quiero pensar, ¿verdad? Que a lo mejor tenían ciertas preferencias para estar ahí. Pero no creo que hayan sido como muy marcadas, porque el manicomio general ya estaba en pleno deterioro. ¿Alguna pregunta más? Los quiero mucho, felicidades.